¿Me escuchan mejor? Bueno, les comentaba que soy Alberto Fernández. He sido investigador de aquí del departamento por más de 20 años. Y yo me dedico principalmente al diseño de algoritmos. Entonces, el día de hoy les voy a dar una plática de una técnica que se llama complejidad parametrizada. Es una técnica, digamos, que se empezó a desarrollar por ahí de la década de los 90. Entonces, es relativamente nueva si la comparamos con otras técnicas de diseño de algoritmos. Y creo que la mejor forma de explicarles en qué consiste es por medio de ponerles un ejemplo. Y ese ejemplo que les voy a poner es ese problemita que dice aquí, que se llama prevención de peleas en bares. Puede parecer chistoso, de hecho es un problema hipotético, pero tiene la ventaja de que es un caso especial de un problema bastante conocido que se llama cubrimiento de vértices. Entonces, este problema del cubrimiento de vértices pues fue uno de los problemas que aparecieron en la lista que creó CARP por ahí en 1973, me parece, de los 21 problemas completos que había en aquella época, ¿no?, que se habían identificado. Entonces, este es un problema bastante conocido, bastante estudiado en el ámbito, digamos, de la complejidad computacional. Y también para poder explicarlo voy a hacer uso de dos técnicas que se utilizan mucho en la complejidad parametrizada. Una de ellas es la kernelización y la otra es la ramificación acotada. Entonces, si alguien tiene interés en estos temas, puede consultar, digamos, ese libro que se llama Algoritmos Parametrizados de Sigan y otros autores. Ahí viene bien explicado este problema y de hecho me basé yo para el diseño de esta presentación. Entonces, bueno, ¿qué es la complejidad computacional? Digamos, podemos decir a grosso modo que la complejidad computacional pues es el área de las ciencias computacionales que se dedica a estudiar y clasificar los problemas dependiendo de qué tan difícil es resolverlos. Entonces, digamos, la forma tradicional o la clasificación clásica, que quizás es un poco burda, pero a lo mejor es una que ustedes conocen, empieza con la clase de problemas P. Entonces, la clase de problemas P abarca todos aquellos problemas que se pueden solucionar en tiempo polinomial. ¿Qué quiere decir esto? Que para este tipo de problemas existe un algoritmo cuyo tiempo de ejecución se puede expresar como una función polinomial en términos de la entrada. Normalmente la entrada la representamos por una letra, la letra n minúscula. Entonces quiere decir que el tiempo de ejecución de los algoritmos que resuelven estos problemas pues es un polinomio en n, por ejemplo, puede ser n cuadrada, puede ser n o alguna otra función. Entonces, pues aquí hay muchos algoritmos, digamos el algoritmo de algoritmos para ordenar, digamos el Quicksort, pues tarda orden n log n, que es un algoritmo polinomial, y muchos otros que posiblemente ustedes ya conocen. Ahora, alrededor de esta clase tenemos la clase de NP. La clase NP consiste de todos aquellos problemas que si yo les doy una posible solución, ustedes pueden verificar si dicha solución es verdadera o falsa. Entonces, más arriba tenemos una clase denominada NP difícil. Y los problemas en esta clase tienen la característica de que
cualquier problema de la clase NP, en este caso de la amarilla, se puede expresar en términos de estos problemas NP difíciles si se les aplica una pequeña transformación o algoritmo de reducción, que normalmente es un algoritmo que tarda tiempo polinomial. Entonces quiere decir que cualquier problema de la clase NP, yo lo puedo transformar en términos de estos problemas de la clase NP difícil. Y finalmente, bueno, un conjunto también de problemas bastante estudiados corresponde a la intersección de estas dos clases, la clase NP y la clase NP difícil, que se llama la clase NP completo, y por estar en la intersección, pues tiene propiedades de ambas clases. Entonces, los problemas de la clase NP difíciles en sí son problemas duros, ¿sí? O sea, duros de resolver, difíciles de resolver, ¿no? De ahí viene el nombre. Y de hecho, no se conocen hasta el momento algoritmos eficientes para poderlos resolver en forma óptima. Cuando digo algoritmos eficientes, me estoy refiriendo a algoritmos cuyo tiempo de ejecución sea polinomial, ¿sí? Para muchos de estos problemas sí existen algoritmos que los resuelven, y de hecho muchos de ellos son algoritmos muy sencillos, muy simples de programar. El problema es que tardan mucho tiempo. Si el tamaño del problema es grande, pues pueden tardar años o siglos en obtener la solución, incluso con las computadoras más grandes que tenemos en la actualidad. Entonces, para manejar ese tipo de problemas computacionales de esta clase NP difícil, normalmente se utilizan pues otras técnicas de diseño de algoritmos que pueden ser, por ejemplo, las heurísticas o los algoritmos de aproximación, que digamos nunca me garantizan tener la solución óptima, pero sí me garantizan tener a lo mejor una solución que en la práctica sea muy útil, o sea, una solución lo suficientemente cercana al óptimo. Entonces vamos a ver este problema de prevención de peleas en bares. Entonces todo el mundo ha entrado alguna vez a un bar, ¿no? Y notarán que siempre hay un tipo fuerte ahí en la entrada que te puede dejar pasar o te puede no dejar pasar, ¿no? Todo depende de las políticas del negocio. Entonces vamos a ver qué significa este problema, ¿no? Entonces, cualquier problema computacional nosotros siempre lo podemos expresar como una relación entre una entrada y una salida. Entonces, la entrada para este problema, pues es una lista de n personas, llamémosle L, y que quieren entrar a un bar. Y también, aparte de la lista de personas, existe, digamos, una predicción que indica si algunos de ellos podrían pelear entre sí. O sea, a lo mejor es un bar que está en un pueblo pequeño y todo el mundo se conoce. Entonces, pues, simplemente viendo las personas que están en la lista, pues, uno puede saber, ¿sabes qué? Si entra Juan y si entra Pedro, pues traen pique y seguramente van a pelear, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo ahí todos los posibles conflictos que existen entre estas personas. Y además, también tengo por ahí un entero K, que digamos, ese entero K puede ser una política propia del negocio, que digamos, no quiere verse muy restrictivo, porque si restringe a mucha gente la entrada, pues a lo mejor ya la gente pues ya no va al bar, dice, no, pues ahí siempre es muy difícil que te dejen entrar. Entonces, la política es que a lo mejor no van a dejar entrar a lo más van a impedir la entrada a K personas, ¿no? Entonces, digamos, eso sería la entrada al problema. Y la salida es, necesitamos determinar si es posible admitir a todos en la lista, excepto a lo más a 10 personas, digamos las personas más conflictivas, de tal forma de que dentro del bar ya no haya pleitos. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, puedo dejar entrar a todos, excepto a lo más a 10 personas, y con eso puedo evitar las peleas dentro del bar. Entonces, aquí la solución, pues, es una respuesta sí o una respuesta no. Entonces, ¿sí queda claro el problema cómo es?
Entonces, se elige este problema en este contexto por la facilidad de entender digamos, el contexto de la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, este problema en particular se puede modelar usando un grafo. Entonces, ustedes sabrán que los grafos pues son estructuras matemáticas que son muy útiles para modelar una gran cantidad de fenómenos de todo tipo, incluyendo esto de los bares. Y aquí, digamos, pongo un ejemplo donde tengo una lista de 7 personas. Las personas, por simplicidad, las ordené ahí en orden alfabético, de la A hasta la G. Entonces, cada uno de los vértices de este grafo representa una persona y existe una arista entre un par de vértices si es que hay un conflicto entre ellos. ¿Ok? Entonces, así es como podemos modelar, digamos, este problema por medio de un grafo. Entonces, les decía que este problema en particular, pues era muy parecido a un problema clásico, que es el de cubrimiento de vértices. Entonces, para ver qué es exactamente el mismo problema, voy a definir el problema del cubrimiento de vértices, que es ese que está ahí, que dice, bueno, la entrada es un grafo no dirigido, llamémosle G, y la salida es un conjunto de vértices, o sea, un subconjunto de los vértices del grafo, y además quiero que ese conjunto sea el más pequeño posible, de tal manera que si al grafo original yo remuevo esos vértices del conjunto C y además les quito todas las aristas incidentes que estaban conectadas a cada vértice del conjunto C, el grafo resultante quede sin aristas. Digamos, esa es una forma de expresarlo. Hay otras formas también similares. Digamos, hay uno que dice que otra forma de verlo es que cada arista del grafo tiene que tener como en su extremo un vértice del conjunto C. ¿Sí? Esa es otra forma de verlo. Entonces, pues este problema es un problema NP difícil. Entonces, si quiero resolver este problema en mi grafo, yo tendría que seleccionar un conjunto de vértices y al quitar estos vértices junto con las aristas incidentes, yo tendría el grafo resultante tendría que quedar sin aristas. Entonces, para este problema, yo me puedo dar cuenta que si restringo la entrada, en este caso a Benito, Darío y Fidel, y los remuevo del grafo, automáticamente se remueven todos los conflictos. Y no sé si se alcance a ver, pero si no, pues le aprieto una tecla y ya ven que efectivamente se eliminan. Entonces, este ejemplo en particular, pues tiene una solución que es K igual a 3. Entonces, restringiendo la entrada a 3 personas, yo puedo asegurar que dentro del bar no va a haber conflictos. Y es la solución mínima, o sea, no existe una solución de tamaño 2 o una solución de tamaño 1. Esa es la solución mínima. Entonces, digamos, este problema yo lo pude resolver porque es un problema pequeño, ¿sí? Con pocas vértices, pocas aristas, y pues, a lo mejor me tardo, no sé, 1 minuto, 2 minutos viendo posibles opciones, a lo mejor por ahí buscando una heurística y rápidamente puedo encontrar la solución. Pero digamos, ¿qué pasa para este problema de que tengo 1000 personas en la lista? Pues a lo mejor simplemente dibujar el grafo, pues ya no es tan fácil. Entonces, bueno, pues existen métodos tradicionales para hacerlo. Uno de ellos, pues es el de la fuerza bruta. Entonces, ¿cómo es un algoritmo de fuerza bruta, digamos, para resolver este problema en particular? Entonces, la idea del algoritmo de fuerza bruta es probar todas las posibles soluciones. Digamos, es un método de prueba y error.
Y de todas aquellas soluciones que, digamos, que cumplan con la restricción de ser un cubrimiento de vértices, yo tendría que encontrar cuál de todas ellas es la menor, ¿sí? O la mejor solución. Y esa sería, pues, relativamente fácil de programar, digamos. Para ustedes que están en el área de computación, creo que no les costaría mucho trabajo implementar o codificar un algoritmo de este tipo. Pero el problema es que va a tardar mucho tiempo en correr. Entonces, digamos, aquí tengo un dibujito donde del lado izquierdo tengo el conjunto de posibles soluciones. Y pues la pregunta aquí sería, ¿cuántas posibles soluciones hay? Entonces, pues para sacarlo, pues es muy fácil si hacemos un mapeo, donde mapeamos cada posible solución a una cadena binaria. ¿Y por qué se puede hacer este mapeo? Porque, digamos, un vértice en particular puede o no estar en la solución. Entonces, si yo tengo una cadena binaria, digamos, de tamaño n, donde n es el número de vértices, yo podría codificar todas las posibles soluciones. O sea, un 1 significa en este caso que ese vértice en particular se le niega la entrada, que 0, pues no se le niega la entrada. Entonces yo tendría todas las posibles combinaciones de todas las posibles soluciones que podría haber en este problema. El problema con eso es que el número de cadenas binarias de tamaño n es un número exponencial, es 2 a la n. ¿Ok? Ese es el problema. Por eso tardaría muchísimo tiempo el poder programar esto, o sea, revisar todas las posibles soluciones y ver cuál de ellas es la mejor. Para este ejemplo, digamos que son no tantos vértices, son 7, pues sí se podría hacer por fuerza bruta. Entonces yo tendría que haber generado 2 a las 7 posibles soluciones, que esto es 128 soluciones. Y para cada una de estas soluciones tendría que verificar que a la hora de remover todos aquellos vértices que tienen un 1, el grafo resultante pues se queda sin aristas. Y de todas aquellas soluciones que cumplieron con estas propiedades, tendría que ver cuál de todas ellas es la que tiene menos unos. O sea, en cuál caso le quité menos vértices a la solución. Entonces, aquí podemos ver que esa cadena que está ahí es la solución, la mejor solución al problema, ¿sí? Y es la que habíamos encontrado previamente. Entonces, ahí podemos ver que si eliminamos, no veo el cursor, ya lo vi. Quitamos a Benito, a Darío y a Fidel, entonces el grafo se queda sin aristas. Y esa es una solución, de hecho la solución óptima. Entonces, pero hagamos cálculos rápidos en este ejemplo que voy a ir evolucionando a lo largo de la plática. Voy a hacer una tabla comparativa para ir mostrándoles cómo todas aquellas modificaciones que voy aplicando a mis algoritmos me va dando frutos. Entonces, ese resultado que está ahí, suponiendo una n igual a 1000, ¿sí? Si yo quisiera encontrar la K óptima, o sea, cuál es el mínimo número de personas que yo tengo que impedir la entrada para asegurar que no haya peleas, pues resulta que es 2 a la 1000, y 2 a la 1000 es 1 por 10 a la 300, ¿no? Esto quiere decir que el número de posibles soluciones que yo tendría que revisar es un número que tiene 300 dígitos decimales. O sea, obviamente, pues eso es imposible de hacerlo. No existe en nuestro mundo, a lo mejor ni en nuestro sistema solar o nuestra galaxia, una computadora que sea capaz de revisar eso, y menos pues para una aplicación tan trivial como impedir la entrada a un bar, ¿no? Entonces,
Pero eso sería, digamos, el tiempo de ejecución para poder encontrar, digamos, la solución óptima para un problema que ni siquiera es tan grande, es de tamaño 1000. Entonces, pues, por eso nos interesa más la versión de decisión. Entonces, la versión de decisión, recordarán en la formulación del problema, les dije que por ahí había un parámetro K, que lo definía el dueño del bar, y decía, ¿sabes qué? No me restrinjas a más de K personas, ¿no? O sea, puedes restringir hasta K personas. Entonces, aquí la pregunta sería si existe una solución de tamaño K. O sea, ¿es posible evitar las peleas dentro del bar si yo restrinjo a no más de K personas dentro del bar? Entonces, pues a lo mejor eso parece ser digamos, un problema un poquito más manejable. Ya no necesito encontrar el óptimo. ¿Sí? La K es una K pequeña, K igual a 10. Pues vamos a hacer cuentas, a ver qué pasa. Primero, digamos, una solución con K igual donde restringo a K personas, sería una cadena binaria en la cual habría K1s, exactamente K1s. ¿Sí? ¿Y de cuántas formas yo puedo tener, o cuántas formas distintas existen, cuántas cadenas binarias existen que tienen K1s? ¿De cuántas formas distintas los podemos obtener? ¿Recuerdan? Por ahí una formulita que es el número de combinaciones de tamaño K. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí a la izquierda que estoy apuntando, se lee como de n posibles opciones, elige K de ellas. Y esta es la fórmula bastante conocida en el ámbito, digamos, de análisis combinatorio. Y resulta que esta expresión es orden n a la k. ¿Sí? Entonces existen orden n a la k posibles o distintas soluciones que yo tendría que revisar si quisiera resolver este problema. ¿Sí? Pero noten también que pues una solución de k-1 también es solución, ¿no? Si digamos, o de k-2 o de k-3. Entonces, si le echamos números, digamos n igual a 1000 que teníamos al principio y k igual a 10, yo tendría que sacar ahí, resolver esa sumatoria, desde k igual a 1 hasta 10, de 1000 escoge k. Y eso, bueno, ese signo de interrogación debe ser un signo de multiplicación, ¿no? Se lo puse a ver si se daban cuenta. Entonces, si se fijan, el número de posibles soluciones que yo tenía que verificar o que probar es 2.66 por 10 a la 23. ¿Sí? Pues que ya es mucho más pequeño que el anterior, ¿sí? Pero ¿qué tan grande es un 10 elevado a la 23? Digamos, 1.000.000 es 1 por 10 a la 6. 1.000.000.000, digamos, en México, es 1.000.000 de millones, que sería 1 por 10 a la 12. 1.000.000.000 sería 1.000.000 de billones, que sería 1.000.000.000 por 1.000.000.000 por 1.000.000.000 sería 10 a la 18. Y casi un cuatrillón, no sé si existe el término cuatrillón, sería 1.000.000.000 de billones, ¿no? Que sería como 10 a la 24. Entonces, esto que está ahí, pues se parece más a un cuatrillón, ¿sí? Y de hecho, es el número de posibles soluciones que yo tendría que verificar. Ahora, para verificar una solución, pues se requiere al menos un algoritmo que corre en tiempo lineal. Y la n vale 1000, ¿no? Entonces ahí ya súmanle, ya es como 10 a la 26, ¿no? ¿Sí? Que igual,
es algo imposible de resolver, ¿sí? Aquí en la Tierra no tenemos computadoras para poder resolver un problema de ese tamaño. Entonces, bueno, a partir de ahorita voy a empezar a ver lo que es la kernelización. Entonces, la kernelización es una técnica que se utiliza mucho en la complejidad parametrizada y la idea es más o menos algo equivalente, digamos, cuando ustedes empiezan a comerse un mango, ¿sí? Todo el mundo se ha comido un mango, ¿no? ¿Sí? O cualquier otra fruta que tenga hueso. Entonces, ¿qué hacen? Pues le quitan digamos, la piel del mango y le pueden empezar a quitar o a comer la pulpa. Entonces, al principio, pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque la pulpa es muy suavecita, entonces la pueden ir eliminando. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que llegan al hueso. Y creo que nadie de ustedes se ha comido el hueso, ¿no? Del mango, ¿no? Entonces, los problemas de este tipo, muchos de ellos tienen esa propiedad, una propiedad muy similar al mango. O sea, digamos, es un problema grande, pero parte de ese problema lo podemos ir resolviendo pedacito por pedacito y el problema lo podemos ir reduciendo, hasta que llegamos a un punto donde ya no se puede reducir más, cuando menos en forma sencilla. ¿Sí? Y ahí en ese instante es cuando a lo mejor ya tendremos que aplicar pues algo así como fuerza bruta. ¿Sí? Pero esa es la idea, digamos, de la kernelización. Entonces, por ahí en este libro que les mencioné, pues hacen una analogía, ¿no? Digamos, esta frase supuestamente se le atribuye a Miguel Ángel, que dice, cada bloque de piedra tiene una escultura adentro y es tarea del escultor descubrirla, ¿no? ¿Sí? Pues algo similar, pues casi cualquier problema de este tipo tiene un kernel adentro. Y es la tarea, digamos, del diseñador de algoritmos el poder encontrarlo. ¿Ok? Entonces, esta técnica de kernelización normalmente se apoya de un conjunto, digamos, de reglas que se llaman reglas de reducción, que son reglas extremadamente sencillas, son reglas muy sencillas, pero digamos, para poder diseñar estas reglas o encontrarlas o formularlas, normalmente se requiere que la persona tenga mucho conocimiento del problema y en particular, digamos, como este es un problema para grafos, que conozca mucho de las características del grafo. Entonces, también todas estas reglas obviamente por ahí requieren que se demuestren que funcionan en todo momento, ¿sí? O sea, por ahí hay una característica de ellas es que deben de ser seguras. Entonces sí hay un cierto procedimiento formal digamos, para diseñar este tipo de reglas, ¿no? Entonces, digamos, una primera regla que puede parecer sumamente sencilla es esta. Dice, permite el paso a aquellas personas que no tengan conflictos con nadie. Entonces, pues, si yo a una persona que no tiene conflicto la dejo entrar, pues seguramente esa persona no me va a generar peleas en el bar, ¿no? ¿Sí? Ahora, por cada persona que yo deje entrar, el problema me lo reduce de tamaño. ¿Sí? Ya no tengo un problema de tamaño n, ahora tengo un problema de tamaño n-1. Y si dejo entrar ahí a otra persona sin conflictos, pues ya tengo un problema de tamaño n-2. Y si dejo entrar a 20 personas, pues ya tengo un problema de tamaño n-20. Entonces, y prácticamente sin hacer nada. ¿Sí? Entonces voy reduciendo, la idea es reducir gradualmente el tamaño del problema. Entonces voy a modificar el ejemplo que teníamos anteriormente. Y entonces de 7 vértices lo voy a subir a 10. Y ahí puse o incluí 3 personas que no son conflictivas, ¿no? Son personas que se llevan bien con todo el mundo. El caso de Hilaria, Irma y José.
Y pues entonces ellas pueden entrar directamente al bar y entonces mi problema, en lugar de ser un problema de tamaño 10, ahora es un problema de tamaño 7. ¿Sí? Ahora, así como hice esta regla, puedo generar una segunda regla que dice, niegue el acceso a aquellas personas que tengan conflictos con más de K personas. Ahora, ¿por qué tendría que tener esto, no? O sea, ¿por qué esto funciona? ¿Ok? Supongamos que una persona que tiene muchos conflictos la dejo pasar. Y si yo quiero evitar las peleas dentro del bar, pues tendría que, como esa persona conflictiva ya pasó, tendría que evitar que todos los otros que tenían conflictos con él, les tendría que impedir la entrada. Pero como este cuate tiene más de K conflictos, entonces ya no podría cumplir con mi restricción de K personas. Entonces se puede demostrar, digamos, por un procedimiento así, digamos, como el que les acabo de mencionar, un argumento de que si existe una solución, una persona que tenga inicialmente más de K conflictos no puede estar en la solución. Entonces, pues podemos eliminar a todas aquellas personas que tengan muchos conflictos. Entonces, para este caso, digamos, mi problema, tengo una K igual a 3. Entonces, busco a ver si hay personas muy conflictivas y por ahí pues encuentro que Darío tiene 4 conflictos. Entonces, si existe una solución a este problema, seguramente Darío no aparece en ella, ¿no? Entonces, pues a Darío le digo, ¿sabes qué, Darío? Tú no entras. Y el problema se redujo de n igual a 7 a n igual a 6 porque ya nada más tengo que preocuparme de los restantes 6. Y de K igual a 3 a K igual a 2 porque ya nada más me quedan 2 personas más que tengo que restringir la entrada. Ahora, lo bueno de estas reglas es que yo las puedo aplicar una y otra vez mientras sea posible. Y en este caso, pues resulta que también ahí Fidel es una persona conflictiva, tiene 3 conflictos y mi K es 2. Entonces puedo decir, ¿sabes qué, Fidel? Tú no entras. ¿Sí? Y entonces a Fidel lo quitamos y mi problema se vuelve a reducir de n igual a 6 a n igual a 5 y de K igual a 2 a K igual a 1. Y luego, ¿qué pasa? Pues resulta que ya no tengo personas conflictivas, hay 2, Elías y Gastón. Entonces puedo usar la regla 1. Y esas 2 personas, pues pueden pasar. Y después, ¿qué pasa? Pues resulta que para este problema, todavía Benito tiene muchos conflictos porque tiene 2 conflictos y mi K vale 1. Entonces a Benito le puedo decir, Benito, pues tú no entras. Y se reduce el problema de n igual a 2, nada más me quedan 2 personas y ya no puedo restringir a nadie porque la K vale 0. Pero resulta que esas 2 personas pues no tienen conflictos y por la regla 1 los puedo dejar entrar y pues me queda 0. Entonces, bueno, me voy a mi tabla y en mi tabla, bueno, no tengo ahorita hay un valor numérico. ¿Por qué? Porque depende mucho de cuántas veces apliqué la regla 1 o la regla 2. Entonces, bueno, me la voy a saltar. Entonces, vamos a ver un poquito un caso más difícil. Un caso más difícil es esto, cuando no hay personas sin conflictos y cuando no hay personas que tengan más de K conflictos. O sea, es un caso más difícil. ¿Sí? Entonces aquí no puedo aplicar ni la regla 1 ni la regla 2. Entonces, pero algo que sí puedo hacer es aplicar la regla 3. Y la regla 3 dice lo siguiente: si existe más de K cuadrada conflictos, la salida del problema de decisión es no. Ahora, ¿de dónde viene esto? Como ninguna persona tiene más de K conflictos, quiere decir que cuando yo restringo a una persona la entrada, a lo más estoy removiendo K conflictos.
Y como puedo remover a lo más acá personas, quiere decir que el número máximo de conflictos que yo podría eliminar sería en K cuadrada. Esto quiere decir que si el grafo tiene más de K cuadrada aristas, pues la solución es no, y punto. Yo no tengo que hacer nada, ¿sí? ¿Sabes qué? Tu problema no se puede resolver. No hay forma de que puedas restringir a 10 personas o a K personas y tú me vas a seguir teniendo peleas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una forma rápidamente de encontrar una solución, ¿no? ¿Ok? Entonces, para este problema en particular, pues la K que estábamos usando era de 3, entonces K cuadrada es 9, y resulta que efectivamente hay 10 aristas, entonces este problema como está, no tiene solución. Ahora, si ponemos eso, bueno, todavía no. Entonces, si suponemos que no hay más de K cuadrada conflictos, esto quiere decir que, y como cada conflicto a fuerzas hay 2 personas involucradas, entonces quiere decir que a lo más debe haber 2 por K cuadrada con personas involucradas. Entonces, esto también me ayuda a reducir mi espacio de búsqueda. Ya no tengo que revisar de las 1000 personas, simplemente de las personas conflictivas. Entonces, otra vez usando mi formulita, resulta que el número de posibles soluciones que tengo que revisar ahora, pues ahora se redujo a 10 a la 16, ¿no? O sea, se fijan, pues más de 1.000.000 de veces más pequeño mi espacio de búsqueda, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿se puede hacer todavía una reducción más? Pues sí se puede. Existe una regla 4 que dice, si alguien tiene solo un conflicto, ¿sí? Déjalo pasar, aunque tenga nada más un conflicto, pero al otro no. Y con eso lo eliminamos, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es la lógica sobre esto? Es que como la persona que tiene un conflicto, la otra persona, pues al menos tiene un conflicto, pero puede tener más. Entonces, si elimino a la otra persona, pues cuando menos estoy eliminando un conflicto, pero podían ser potencialmente más. Y de hecho, aquí tengo un ejemplo. Digamos, Alicia está en ese caso. Entonces, yo podía dejar pasar a Alicia y eliminar a Benito. Entonces, el problema en este caso bajaría de n a 6 y de k igual a 2, y luego Alicia también la dejaría pasar y llegaría a un n igual a 5. Entonces, esto me da un caso, digamos, vamos a suponer un caso en el que no puedo aplicar ni la regla 1, ni la regla 2, ni la regla 3, ni la regla 4. ¿Sí? Entonces, es este caso que está aquí. Suponga que no hay más de K cuadrada conflictos. O sea, no puedo decir que la solución es no. Y además, todas las personas tienen al menos 2 conflictos y no más de 10. ¿Sí? Ahora, como todas las personas tienen al menos 2 conflictos, quiere decir que el número de personas involucradas, en este caso, pues es K cuadrada. Ya no es 2K cuadrada como en la anterior. Y al resolver con mi formulita, resulta que de 10 a la 16 le bajé a 10 a la 13. Entonces le bajé 1000 veces el espacio de búsqueda. ¿Sí? Entonces, pero aún así, pues puede haber casos en que no puedo aplicar ni la regla 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Un caso como ese. Entonces, ¿qué hago? Cuando llego ahí, eso se llama kernel, donde ya la parte fácil se acabó, llegamos al hueso y a ver cómo mastican el hueso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en estos casos, cuando pues, uno no sabe qué hacer, pues recuerda su niñez y
Por ahí había un superhéroe mexicano que a lo mejor no todo el mundo conoce, que se llama el Calimán, que decía, la habilidad y la inteligencia son más valiosas que la fuerza bruta. Entonces, ahorita vamos a aplicar un algoritmo que en esencia es un algoritmo de fuerza bruta, pero no tan bruto. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la intuición del algoritmo? ¿Sí? La intuición es la siguiente, dice, una solución válida remueve a lo más K personas y debe de eliminar todos los conflictos, ¿no? Eso lo habíamos definido como una solución válida. Por lo tanto, cada conflicto se debe de eliminar, o sea, cada arista la debo de eliminar. Y la única forma de solucionar cada conflicto, ¿sí?, es o quitas a una persona o quitas a la otra. Y no hay de otra, ¿sí? Entonces, con ese argumento muy sencillo, se crea, digamos, este algoritmo que dice lo siguiente. Primero, te agarras un conflicto, una arista, la que tú quieras, en forma arbitraria. Supongamos la arista entre A y B, o sea, el conflicto entre A y B. Y le niegas el acceso a uno de ellos, digamos A. ¿Ok? Entonces, cuando remueves a A, el problema lo reduces de N a N-1 y de K a K-1, es un problema más pequeño. Y lo que te da, vuelves a aplicar el método en forma recursiva. ¿Sí? El mismo método, y cuando llegues hasta el nivel más bajo de la recursión, vas a darte cuenta si existe o no una solución. Si existe una solución, pues ya terminaste. Si no existe una solución, quiere decir que la opción de eliminar a A, pues quizá no era la más adecuada. Entonces te regresas al principio y ahora eliminas o no dejes pasar a la persona B. Entonces vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? Al quitar a B, reduces el problema de tamaño y resuelves en forma recursiva. Y finalmente, cuando llegas al nivel más bajo, si no encontraste una solución, pues quiere decir que el problema no tiene solución. Y si la encontraste, pues ya está. En ambos casos, tu bronca terminó. Entonces, bueno, aquí es donde entra la segunda técnica que les iba a platicar, que es la de ramificación acotada. Entonces, digamos, me voy a ir un poquito rápido porque me quedan 2 minutos. ¿Sí? A ver si se ve. Entonces, agarro una arista, la que ustedes quieran, pero aquí tengo preparada la que está entre A y B. Y vamos a suponer que tengo que eliminar uno de los vértices extremos, en este caso el A. Y después vuelvo a aplicar el método otra vez. Entonces puedo elegir cualquier arista de las que está ahí en el grafo, digamos la arista entre B y C, y tengo que eliminar algún vértice de ellos. En este caso vamos a suponer que elimino a B. Y luego vuelvo a agarrar otra arista, digamos en forma arbitraria, en este caso la CF, y vamos a suponer que elimino a C. Y si se fijan, el grafo resultante tiene aristas. Entonces, eso no es una solución válida. O sea, el quitar a A, quitar a B y quitar a C no me da una solución válida. Entonces, lo que tengo que hacer es regresarme en el árbol. ¿Sí? Y después, o sea, ahí lo que hice fue regresé la arista CF y ahora voy a quitar al vértice F y resulta que en mi grafo pues tampoco pude eliminar todas las aristas, que dice que tampoco es una solución. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a subir en el árbol, ¿sí? Voy regresando las aristas que quité y en este caso voy a quitar el vértice C. Y luego vamos a suponer que quito al vértice B y resulta que tampoco es una solución válida. Entonces vuelvo a subir en el árbol, ahora quito al vértice D y tampoco es una solución en el grafo. Entonces, se fijan, el problema recursivo que empezó en A no tuvo solución.
Entonces, pues ahora tengo que hacerlo para B. Entonces regreso todo como estaba al principio y ahora quito a B. Luego elijo otra arista, digamos la arista CF. Muy bien. Quito a C y elijo otra arista, digamos la DG. Y vamos a quitar a alguien, digamos a D. Y resulta que tampoco funcionó. Entonces vuelvo a poner esa arista y ese vértice. Y ahora voy a quitar al opuesto, en este caso G. Tampoco funcionó. Entonces me vuelvo a regresar. Regreso los vértices y las aristas. Y luego, ahora voy a quitar al vértice F. Y luego agarro una arista de las que quedan. Pues ya no me quedan muchas. La arista EG, primero quito a E. Pues no funciona. Y como pasa siempre, ¿no? Que a lo mejor la última que verifico es la que funciona, entonces regreso otra vez la arista y en este caso quito a G. Y cuando quito a G, ¿qué encuentro? La solución. Ahora, lo bueno de este método, si se fijan, es que es un árbol de altura K. ¿Sí? Y la K es pequeña. ¿Sí? Entonces, el tiempo de ejecución, bueno, sabemos que un árbol de altura K es un árbol binario, completo, pues es el número de vértices, pues es 2 a la K. Entonces, ahora sí voy a meter aquí el tiempo de ejecución, digamos, que requiero para verificar una solución, que en los anteriores no lo había contemplado, pero ahorita lo voy a contemplar. Y resulta que al poner al revisar esto, resulta que el tiempo total para hacer este último paso fue 1 por 10 a la 6. Si se fijan, el anterior era 1 por 10 a la 13. O sea, lo reduje en aproximadamente 10 millones de veces el costo computacional. Ahora, este de 1 por 10 a la 6 ya lo pueden correr incluso en su celular, ¿sí? O sea, el cuate de la entrada, ese tipo fuerte que estaba ahí, pues puede sacar su celular y correr ahí su programita y en unos cuantos segundos le diría si es posible o no evitar las peleas dentro del bar. Entonces, ya como para acabar, comparando los algoritmos, bueno, yo soy corredor, entonces creo que ilustro bastante bien lo que está ahí. El de abajo es un keniano, ¿sí? Entonces, el primer algoritmo que vimos, que a pesar, si se fijan, el orden n a la k es un algoritmo que corre en tiempo polinomial, ¿sí? Pues es 2.66 por 10 a la 23. Y el último, usando ya el algoritmo de ramificación, incluyendo todas estas reglas de reducción de la kernelización, el problema lo pude resolver a 1 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, casi 1 trillón de veces más rápido. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que quería llegar era lo siguiente, ¿no? Se llaman algoritmos manejables de parámetros fijos, en inglés se llama FPT, creo que es algo así como Fixed Parameterized Tractable. Son aquellos algoritmos que corren, o su tiempo de ejecución, corren por medio de una función de este tipo, donde si se fijan del lado derecho, tengo un polinomio, y del lado izquierdo es una función que depende de k, ya no depende de n. Incluso en este caso esa función puede ser exponencial, pero si la k es pequeña, en este caso una constante, pues el algoritmo es polinomial. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que viene a continuación, ¿no? Dice, se pueden diseñar algoritmos eficientes para muchos casos específicos de problemas de la clase NP difícil. O sea, quiere decir que no todos los problemas de la clase NP difícil los puedo resolver, pero para cada problema de la clase NP difícil hay ciertos problemas que usando este tipo de técnicas sí los puedo resolver en forma óptima.
¿sí? Entonces, además de la canalización y la ramificación acotada, existen muchas otras técnicas para diseñar algoritmos FOPT. Entonces, ahorita aquí en el departamento, pues con varios estudiantes y colegas, pues estamos explorando técnicas de este tipo. Nosotros teníamos ya algunos años tratando de resolver ciertos casos restringidos de problemas difíciles, específicamente para ciertos grafos restringidos. Y llegamos hasta cierto punto y de ahí ya no podíamos avanzar y fue cuando nos encontramos con que había estas técnicas. Y gracias a estas técnicas hemos podido seguir avanzando y resolviendo problemas cada vez más generales. Y entonces lo que le puedo decir es que la complejidad parametrizada es un área de investigación muy prometedora. O sea, para las personas que les guste la parte teórica, la parte algorítmica, pues es muy, muy bonito esta área, ¿no? Me pasé por mucho. Espero que no se vayan a enojar. ¿Sí? Pero como él es el que organiza, entonces ya. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, pues por ahí voy a andar yo en la comida. Entonces ahí me pueden preguntar pues, cualquier cosa que tengan sobre esto. ¿Sí? ¿Qué tanto cambia? O sea, ¿qué tanto daño podría hacer un conflictivo? ¿Qué tan peligroso es cada? Pues sí, pues puede ser bastante, sí, bastante, sí. Sí. O sea, aquí la pregunta sería si quisieras minimizar el daño dentro del bar. Sí, o sea, digamos, no eliminar los conflictos, pero sí eliminar los daños, ¿no? Entonces tendrías que quitar a las K personas que potencialmente te vayan a quitar la mayor cantidad de daños, ¿no? O sea, a lo mejor hay gentes que nada más se echan leperadas, ¿no? Y esos no hay bronca, ¿no? Sí. Bueno, sí, a lo mejor sí había que buscarle, pero sí se complicaría mucho más, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su atención y espero no haberlos aburrido. Por ahí noté uno que estaba medio dormilado, no sé si es por el viaje. Espero que no, espero que sí, perdón. Que no haya sido por mi plática. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos.